El falso Concilio Vaticano II y sus pseudopapas enseñaron el error en doctrina, errores ya condenados por el magisterio de la Iglesia, por los papas verdaderos, tales como el falso ecumenismo, la libertad religiosa, el culto interreligioso, entre otras muchas cosas que podemos nombrar. Luego, el Vaticano II y sus papas, entre comillas, no fueron válidos ni legítimos. Por lo tanto, la sede de Pedro está vacante desde la muerte del Papa Pío XII. Desgraciadamente, en los tiempos que estamos viviendo, muchas personas que dicen pertenecer a la Iglesia Católica tienen el error de decir estamos sufriendo a un mal Papa y hacen de Francisco, Bergoglio y de todos los papas, entre comillas, del Concilio Vaticano II, malos papas y están a la espera de un buen Papa. No existe la posibilidad de haber malos papas, porque el Papa es el vicario de Cristo, es el dulce Cristo sobre la tierra, no puede enseñar el error. No es como el presidente de una nación que puede ser bueno o malo. El Papa es una institución divina, expuesto por nuestro Señor Jesucristo. Tiene la oración de nuestro Señor Jesucristo. No puede fallar en lo que es doctrina, no puede enseñar el error, no puede enseñar una moral falsa. No existen malos papas, nunca los hubo. Es dogma de nuestra fe. La Iglesia romana nunca tuvo error, dice nuestra fe. Y no es ahora, entonces, que estamos esperando que venga un buen Papa para subsanar los errores de los malos papas. No puede ser. ¿Y por qué? Porque la Iglesia, el instituyente, el fundador de la Iglesia es Dios. No puede permitir Dios que su Iglesia contenga el error. No puede Cristo nuestro Señor permitir que su vicario, su otro yo en la tierra, predique la mentira. No puede ser. No es que no debe ser, no puede ser. Así como el agua no se mezcla con el aceite o el fuego no tiene nada que ver con el agua y mutuamente se rechazan, no puede haber un mal papa, no existe el concepto de mal papa. Él es el vínculo de la unidad. ¿Y cuál es nuestra razón para decir esto? La doctrina que se predica en el Concilio Vaticano II y por todos sus que pretenden ser papas es contradictoria, contraria, es otra cosa a la doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo, San Pedro y todos sus sucesores hasta la muerte de Pío XII. No es que esperemos a que el próximo papa sea bueno. No existe el concepto de papa bueno. El papa siempre es bueno. Podrá tener mal carácter, podrá tener algún defecto, pero en doctrina y en moral no puede tener un defecto, porque es la definición del papa. Entonces, no tienen nada que hacer el Concilio Vaticano II, su doctrina, sus papas, entre comillas, y sus obispos. Ellos han perdido absolutamente todo, porque han perdido la fe. Han predicado otra doctrina, lo cual es mentira, porque la doctrina, quien no está conmigo, lo dice nuestro Señor Jesucristo, está contra mí. Y quien no junta conmigo, desparrama. Es así de sencillo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos queda entonces a nosotros? Por sus frutos los conoceréis. Los hemos conocido por sus frutos. Los frutos del Concilio Vaticano II son horrorosos. Este lugar donde estamos viviendo es uno de los que tenemos, que es latente, patente, la destrucción de un edificio, el abandono de un edificio que era floreciente en su época. ¿Por qué? Porque en el Concilio Vaticano II se perdieron las vocaciones, se vaciaron los seminarios. Todo el mundo, hasta sacerdotes, colgaron la sotana. Abandonaron sus oficios eclesiásticos, todo por fruto del Concilio Vaticano II. Y ese es el golpe maestro de Satanás, que a través de los tiempos, a través de los siglos, primero persiguió a la Iglesia a través de las persecuciones de los romanos, después a través de las herejías, pero siempre eran externas, hasta que el enemigo entendió que para destruir la Iglesia, cosa que no va a pasar nunca, porque tiene la promesa de nuestro Señor Jesucristo, pero el diablo siempre intenta destruir la obra de Dios. Entonces reflexionó en sí mismo, podríamos decirlo humanamente, y dijo, hay que atacarla de adentro. Se metieron entonces los malos en los seminarios, llegaron a ser sacerdotes, llegaron a ser obispos y finalmente llegaron a ser papas, entre comillas, porque les digo, un papa no puede ser malo. Pero así engañaron a muchos. Y el engaño es ese, son malos papas. No pueden ser malos papas. Hay tanta gente de buena conciencia, quien se habla de buena voluntad dentro del modernismo, porque dicen, estamos esperando a que
venga un buen papa. Y ese es un error gravísimo, porque al papa hay que obedecerlo siempre. Y si considero que Bergoglio es papa, lo tengo que obedecer. Externa e internamente, por el mismo magisterio de la Iglesia, no porque yo diga. El magisterio me dice que al papa hay que obedecerlo. Entonces, si no lo obedezco, soy cismático. Y el cisma lleva a la herejía, porque el papa es el que me da la leche de la buena doctrina. Y si yo no obedezco al quien considero que yo soy papa, tengo el espíritu cismático. Cismático es decir, me aparto de la unión, de la unidad de la Iglesia de Cristo. Y si me aparto de la unidad, ya no soy parte de Cristo. Entonces, no existe el concepto de mal papa. No es católico el concepto de mal papa. En el Concilio Vaticano II cambiaron todo, los sacramentos, por ejemplo, y todos los sacramentos que dependen del episcopado, que es el sumo sacerdocio, son inválidos. Los sacerdotes modernos son inválidos. Los obispos modernos son inválidos. La confirmación moderna es inválida. ¿Por qué? Porque cambiaron la esencia de los sacramentos. Entonces es realmente otra iglesia, no es la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Conservarnos fuertes en la fe, como dice San Pedro, el primer papa, en una de sus cartas. Luchar contra el diablo. ¿Y cómo luchamos contra el diablo? Siendo buenos cristianos, aferrándonos con todas nuestras fuerzas a la doctrina de la Iglesia, pero de la Iglesia verdadera, de la Iglesia católica, de la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, cuyo último papa fue Pío XII. Y en todo, no en aquello que nos guste, quitando esto que nos disgusta, aquello me gusta, lo tomo, aquello no me gusta, lo dejo. El católico tiene que aceptar toda la doctrina católica, no parte, porque si no nos volvemos protestantes, que toman esto y dejan aquello de las Sagradas Escrituras. El protestante es eso. Y el católico que dice ser católico y toma esto y deja aquello de la doctrina católica, no es católico en realidad. Con respecto a los hechos históricos que dicen haber sucedido, en que los papas enseñaron el error, son hechos que están muy lejos a la verdad histórica. Traen a estos a modo de ejemplos los casos del Papa Vigilio, que supuestamente aprobó, entre comillas, la herejía monofisita, o sea, herejía que enseñaba que Jesucristo tenía una sola naturaleza. Traen a colación también al Papa Honorio I, que supuestamente aprobó, con muchas comillas, la herejía monotelita, que es la herejía que enseñaba que Jesucristo tenía una sola voluntad. Traen también la historia falsa de Juan 22, que habría enseñado que las almas de los bienaventurados no tendrían la visión beatífica sino luego del juicio final. Con respecto al primer caso, el caso del Papa Vigilio, traigo la historia de este Papa que al ser elegido para suceder a Bonifacio II en la sede de Pedro, el Papa Silverio, Vigilio quiso para él esta dignidad y fue declarado antipapa. A la muerte de Silverio, abandonó Vigilio su actitud y abdicó su ilegítima y mal adquirida dignidad. Pero luego el clero romano elevó a Vigilio a la silla apostólica. A propósito del cambio de actitud de Vigilio, dice Baronio, fue ciertamente esta mudanza obra de la diestra del Excelso y milagro insigne, con el cual se patentiza que la Iglesia romana es cuidada con gran solicitud por la divina providencia. En la vida de Vigilio hay un hecho que algunos han querido utilizar contra la infalibilidad pontificia. Dice Liberato que Vigilio escribió una carta a la emperatriz Teodora y a otros herejes, aprobando y confirmando sus doctrinas y anatematizando a los que confesasen las dos naturalezas de Cristo. Aunque el hecho sea cierto, hay que observar con San Roberto Belarmino que Vigilio obró así siendo antipapa, pues era en la vida de Silverio, que era el verdadero papa. Pero una vez en el solio pontificio, Vigilio obró como han obrado todos los papas en materia de fe.
La emperatriz Teodora, confiando en las promesas que Vigilio le hiciera en sus tiempos de antipapa, le escribió para que las cumpliera. Pero el ya Papa Vigilio contestó, confesando la temeridad y el pecado de su promesa, que ni quería ni podía cumplir, y demostró una digna entereza de carácter. Para que aparezca, glosa oportunamente San Roberto Belarmino, que Vigilio recibió con el pontificado la firmeza en la fe y que se había mudado de leve paja en piedra solidísima, por lo cual fue desterrado por la airada emperatriz y miserablemente vejado hasta la muerte. Los restos del Papa Vigilio descansan en Roma, en la iglesia de San Marcelo, en la Vía Salaria. Después traen a colación el caso de Honorio I. Ciertos escritores pretenden que el Papa Honorio, años 625 al 638, habría sido anatematizado por el Sexto Concilio Ecuménico, que sucedió en el año 681, por haber seguido a los herejes monotelitas. Que este Papa había sido monotelita es una desinformación forjada en todas sus piezas por los monotelitas mismos, con el fin de prevalerse de la autoridad de un Papa para dar más crédito a su herejía. Los monotelistas fueron convictos de calumnia por San Máximo, el confesor, que era contemporáneo de Honorio, por el antiguo secretario del Papa difunto y por el Papa Juan IV, que es el segundo sucesor de Honorio. Algunos decenios después, los griegos falsificaron las actas del Sexto Concilio Ecuménico, agregando subrepticiamente a Honorio en la lista de los herejes monotelitas anatematizados. Pero 2 siglos más tarde, el Octavo Concilio Ecuménico realizado en Constantinopla condena a aquellos que esparcían rumores injuriosos contra la Santa Sede y ordena que nadie redacte ni componga escritos y discursos contra el muy santo Papa de la antigua Roma, bajo pretexto de pretendidas faltas que habría cometido. Además, todos los clérigos de Oriente y de Occidente firmaron una profesión de fe según la cual jamás ningún papa había cesado de servir a la santa doctrina. El asunto de Honorio parecía cerrado, pero he aquí que 6 siglos más tarde vuelve a aparecer. Los centurarios de Magdeburgo, que son unos historiadores protestantes, exhumaron la vieja fábula de Honorio. Pronto fueron secundados por los galicanos, evidentemente al acecho de todo lo que permitiera abrir una brecha en la infalibilidad de Roma, con la cual estaban en guerra por servilismo respecto al rey de Francia. Finalmente tenemos el caso de Juan XXII, el Papa Juan XXII, que reinó del año 1316 al 1334, habría enseñado, según historiadores erróneos, una herejía sobre la visión beatífica durante años y se habría retractado solo en su lecho de muerte. Se reprocha a Juan XXII haber predicado que las almas de los justos, separadas de sus cuerpos, no verían la esencia y las personas divinas más que después de la resurrección general, y que en la espera no gozarían más que de la vista de la humanidad santa del Salvador. En verdad, este Papa creía exactamente lo opuesto de la opinión que se le reprochaba. He aquí su misma profesión de fe. Nos declaramos, dice esta profesión de fe del Papa Juan XXII, nos declaramos como sigue el pensamiento que es y que era el nuestro. Nos creemos que las almas purificadas, separadas de los cuerpos, son reunidas en el cielo
y que, siguiendo la ley común, ellas ven a Dios y a la esencia divina cara a cara. Esta declaración está en la bula Ne Super Is del Papa Juan XXII del 3 de diciembre del 1334, redactada poco antes de su muerte. La expresión que es y que era prueba que él creyó esto durante toda su vida. Muchos lamentablemente se tropiezan con el término de la definición de la infalibilidad papal. El término que se usa en la definición es ex cátedra, como si este término fuera limitante al oficio mismo del pastor supremo que tiene el Papa, pensando que esta situación se presenta muy pocas veces, o sea que cuando el Papa realmente habla ex cátedra pasa muy pocas veces en la historia de la Iglesia, o quién sabe nunca. O solo cuando se define un dogma, dicen. Pero no entienden que desde que hubo una elección papal en un cónclave legítimo y que el sujeto electo ha aceptado esa elección y designación para el sumo pontificado, ya está, de acuerdo a la enseñanza del magisterio de la Iglesia hasta Pío XII, ya está en la cátedra de Pedro y con todas sus prerrogativas. Por lo tanto, desde ese momento, todo lo que habla y enseña sobre fe y costumbres es infalible, porque le asiste la oración de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Pues de otro modo, dice León XIII en su encíclica Sapiencia Cristiana, de otro modo no sería para los hombres intérprete fiel de las enseñanzas de Dios, ni guía seguro en el camino de la vida. Muchos, en contra de la posición de la actual sede vacante, se preguntan cómo es posible que se dé un periodo tan largo de esta situación como ahora tenemos, y tratan de explicar la actual realidad de apostasía y error campante dentro de la Iglesia del Concilio Vaticano II, con el argumento de que el Papa se equivoca, que el Papa enseña doctrinas erróneas, pero que en realidad sigue siendo Papa, que en el error no debemos seguirlo ni obedecerlo, y se horrorizan estos mismos ante el término de que la sede está vacante, o del término solo de sede vacante. Esto de que el Papa se equivoque, dicen, es algo que ha sucedido ya en la historia de la Iglesia, etc. A esto debemos responder que tanto nuestro Señor Jesucristo como el magisterio de la Iglesia de casi 2000 años nunca hablaron de cuán largo podía ser un período de interregno, es decir, período entre la muerte de un sumo pontífice hasta la asunción de un sucesor. En definitiva, el período de sede vacante. Pero sí, nuestro Señor Jesucristo y el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia sí nos hablaron y definieron cómo es un verdadero pontífice, dándonos las características esenciales de un papa legítimo. Yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca, nos dice el Evangelio que pone en los labios de nuestro Señor Jesucristo. La fe indefectible de Pedro y sus sucesores está asegurada y libre de error por la oración infalible de nuestro Señor Jesucristo. La fe sin mengua y sin error del romano pontificado se encuentra en el magisterio continuo de la Iglesia desde su fundación por el Divino Maestro. El dulce Cristo sobre la tierra, llaman los santos al sumo pontífice, al Papa.